Hola, me llamo María Isabel. Bienvenidos a mi canal Hecho entre Encinas. Aquí estoy entre Encinas, un día de verano al atardecer. Se está ahora muy bien. Hasta pronto. Os voy a enseñar hoy a hacer un collage de telas, que aquí le he puesto colores naranja, verde y morado. Y los he ido combinando. He hecho recortes de varios tipos y luego le he ido colocando cosas que tengo en casa. Por ejemplo, restos de tela, este es un bordado, se lo voy a poner ahí. Este aquí, le podéis añadir cintas, lanas, también letras o otra cinta que le voy a poner aquí abajo. En fin, lo que queráis. Luego, para que no se mueva, lo que voy a hacer es pegarlo un poquito con pegamento de tela. Las partes que están abajo me tengo que acordar un poco, las partes que están abajo las voy a pegar primero y las otras, las que quiero que vayan encima, por ejemplo la cinta quiero que vaya encima de todo, pillando un poco de los lados, pues la pego al final y las partes estas que están encima pues las pego a lo último. Y ahora os voy a enseñar cómo se cose la máquina. Los que tengan mi máquina, la Singer Quantum 9960, al final voy a explicar cómo pongo el prensatelas de bordado libre. Para los demás, usando el prensatelas que tengáis de bordado libre. Al final os voy a enseñar cómo se pone el prensatelas al que esté interesado, pero ahora voy a decir que utilizo para hacer el collage los mismos colores, en este caso, que tiene el collage y el verde que tiene arriba. Voy a empezar, lo he puesto, le he cosido un poco, que al final se me había olvidado cómo estaba al principio y no lo he colocado en absoluto como estaba antes, pero vamos, que siempre queda bonito. Le he puesto una entretela por debajo del collage para que se quede más bonito también. Está doble, no lo voy a coser doble. Y ahora simplemente pues voy por los bordes. Me voy a dedicar al, primero tengo que pasar el hilo por debajo, que no lo tengo pasado, y ya empiezo. Voy a empezar por el verde, por el borde. Después os pondré la cámara más rápida para que lo veáis un poquillo más. Se me ha roto la aguja del 80 y esta es conveniente hacerlo con la aguja fina. Está un poquito más gruesa, tengo que comprar una. Se le pasan varias veces por el borde. Ahora lo primero que hago es pasarle a todo para que se mantenga, porque le he echado un poquito de pegamento, pero poquito. No hace falta gastar el bote entero, es solamente un poquito en el abajo y ya está, para que se mantenga, que no se caiga.
Después de repasarle los bordes varias veces, pues ya por dentro se le van haciendo dibujos. Por ejemplo, aquí le está haciendo ondas, aquí le está haciendo como si fuese la semilla, así dando vueltas con la máquina, se va dibujando con la máquina lo que vayamos haciendo. Ahí ahora le voy a hacer, por ejemplo, los nervios de la hoja. Esto es lo bueno, que no hace falta que sea perfecto porque al final queda bien. Se va dibujando con la máquina al mismo tiempo. Voy a poner el ejemplo. Eso según vuestra imaginación, pues, aquí le estoy haciendo los nervios de la hoja. Pues le vais haciendo lo que queráis. Por ejemplo, aquí le he ido también repasando alrededor de los pétalos. Así que cada uno que le vaya haciendo lo que quiera. ¿Veis? Para hacer lo que os he enseñado y muchas cosas más, hay que utilizar este prensatelas para bordado libre, que tiene aquí una barra, esta barra, que tiene que ir encima de aquí, de un eje, con un tornillo que es donde va la aguja. Esta parte de aquí tiene que ir apoyada ahí. Y luego hay que primero quitarle el tornillo este y quitarle el prensatelas, vamos a ver si lo subo, el prensatelas y el portaprensatelas, las dos cosas. Este hueco de aquí tiene que encajar justo en esta barra. Vamos a ver. Quizás mejor quitar el tornillo entero y veis que encaja perfectamente. Ahora ya se le pone el tornillo que lo tengo aquí, cuesta un poco de trabajo poner se encaja bien hacia la derecha, se lleva bien hacia la derecha. Lo hago con las manos, pero se puede hacer con el destornillador, pero tampoco mucho, porque como es plástico, tampoco os paséis. Bueno, pues ya está. Veis que aquí esta barra, la barra que os enseñé antes, está apoyada ahí. Bueno, pues ya está preparado. Lo único que abajo, veis, hay que bajarle los dientes, dándole simplemente a la palanca. Ya está, ya están bajados los dientes y ya está preparado. Por eso me compré esta máquina, me encantó esto de simplemente darle a la palanca y ya están bajados los dientes.